El Plan México que impulsa la presidencia busca fortalecer la viabilidad y competitividad a largo plazo de la industria química, aseguró la Asociación Nacional de la Industria Química. Vamos a platicar con su presidente, con José Carlos Pons, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas tardes. Encantado, Darío. Un gusto saludarte y gusto saludar a todos tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Juan ¿Qué tal, Carlos. Rogelio? José Buenas Carlos, perdón. tardes. Oye, José Carlos, ¿cómo se va a beneficiar la industria química con el Plan México? ¿Cuál ves tú o consideran ustedes que va a ser la principal aportación? Mira, empezaría por nada más darte algunas cifras sobre la industria química en México. Hoy en día representamos alrededor del 2% del PIB mexicano. Tenemos una producción de alrededor de 50.000 millones de dólares y tenemos un déficit importante con Estados Unidos de materias primas de alrededor de 25.000 millones de dólares. Y yo te diría que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita, que es principalmente el cómo hacer que esta industria cuente con los insumos clave para poder crecer. Como probablemente sabes, la industria química es una de las habilitadoras del resto de la manufactura mexicana y en la medida en la que tengamos una manufactura química fuerte, el resto de las industrias pudieran crecer. Nos gusta el Plan México porque desde nuestro punto de vista refleja lo que queremos y que se cree que tenemos que hacer como industria, principalmente pues hablar de temas de autosuficiencia energética, temas de mejoras de infraestructura clave, como son por supuesto temas de transporte, de ferrocarril, de agua, puertos. Por supuesto, hablar de la mejora de la petroquímica mexicana, en donde una pieza fundamental es Pemex, y cómo lograr que la manufactura y los suministros que nos da Pemex a la industria pues sean mejores y de más continuos. Y bueno, pues ahí vemos que hay una gran mejora de este proyecto y del Plan México. Y por último, te diría, pues todo el enfoque de simplificación administrativa que sin duda alguna, pues ayudará al país a correr y a la industria química a correr más rápido de lo que hoy en día corre. Claro. José Carlos, ¿y cómo está la balanza entonces de la industria química? ¿Somos superavitarios o por el contrario tenemos déficit? Al contrario, Rogelio, me preocupa un poco decirte que hoy en día México depende de materias primas extranjeras, principalmente en la industria química. Hoy tenemos 25.000 millones de déficit solamente con Estados Unidos. Y pues al plantearse como un objetivo fundamental del Plan México el sustituir importaciones, pues bueno, lo que se pretende es cortar ese déficit que tenemos hoy en día con Estados Unidos y con otros países, sin duda. También hemos visto a los países asiáticos tomar cada vez más relevancia en las importaciones de nuestro país y pues bueno, son temas que tenemos que atender como industria. ¿Dónde puede venir la sustitución de importaciones y la aportación de la industria química? ¿En qué tipo de productos? Mira, por ejemplo, hoy en día hay mucha fabricación de fertilizantes en México, digo, perdón, nula fabricación de fertilizantes o casi nula. Hay un proyecto muy relevante que se está construyendo ya en la parte del Pacífico de nuestro país, una inversión de 1.900 millones de dólares y con el objetivo de sustituir las importaciones de fertilizantes que tiene México. También hay, por ejemplo, importación de propileno, que es una materia prima muy importante, que es un subproducto de la refinación. Entonces, en la medida en la que las refinerías mexicanas corran mejor, pues pudiéramos tener más propileno disponible en el país y que con eso aseguraríamos el tener la manufactura mexicana y con eso quitarnos las importaciones que hoy en día estamos teniendo. Esos quizás son dos ejemplos que te pudiera dar, pero como esos hay muchos más. Claro. José Carlos, ¿y qué necesitaría la industria para animar estas inversiones que, pues por lo visto, pues tienen un potencial interesante a partir de todo lo que compramos fuera? Mira, lo que nosotros pensamos es que si lográramos darle la vuelta a la manufactura y a la producción en Pemex y en algunas otras partes clave, primero tendríamos que invertir alrededor de 40.000 millones de dólares para darle la vuelta principalmente en actividades de mantenimiento y de mejora de eficiencia. Con eso tendríamos prácticamente el suministro de las materias primas que te comento
Y muchas de las inversiones lo que pensamos es que se pudieran hacer en conjunto la empresa privada y la empresa pública para lograr que haya esquemas en donde pues, se asegure la producción y en donde tal vez Pemex en el día de hoy no cuente con todos los recursos para hacer esas inversiones y que los interesados, como somos la industria química, pues podamos participar en esos proyectos. Estamos justo en conversaciones con varias entidades del gobierno para tratar de establecer los esquemas bajo los cuales pudieran suceder estas inversiones. Regionalmente hablando, ¿cómo está distribuida la industria química en México? Mira, hay polos importantes, principalmente en el Golfo de México, que es donde te diría que están los polos más importantes. La empresa que me toca a mí representar tiene, por ejemplo, plantas muy importantes en Altamira. Justo hemos platicado con algunas entidades de gobierno, tienen idea de desarrollar aún más el polo de Altamira, por ejemplo, pero también hay plantas importantes en Veracruz. Como te digo, hay un proyecto que se está poniendo importante en Sinaloa de fertilizantes. Principalmente, y una de las áreas clave para nuestra industria es el transporte y el acceso a los puertos. Entonces, en la medida en la que pues tenemos acceso a puertos competitivos, pues podemos traer y mandar nuestros productos a otros lugares y por supuesto, pues eso ha generado que esos polos, como te comento, el de Altamira, el de Veracruz, se vayan generando. Exactamente. La parte de puertos y en lo que se refiere al mercado asiático, ahí que estamos comprando de esa región y que pues hace falta para estas cadenas productivas que nos mencionas. Mira, las importaciones de materias primas asiáticas no son tan importantes. Yo te diría que son más importantes las importaciones de productos terminados que están llegando a nuestro país. Vemos en muchos casos importaciones de productos ya, por ejemplo, el PET, que a mí me toca también ver, pues viene ya en una situación ya terminada, en donde habiendo producción local, pues se privilegia en algunas ocasiones esas importaciones y por eso, pues también hemos visto algunos esquemas para protección comercial en donde se favorezca el comercio justo. Lo hemos visto, lo hemos visto bien para nuestra industria. ¿Cuál es la capacidad exportadora que tiene en la actualidad la industria química mexicana? Más o menos exportamos como 15,000 millones de dólares al año y compramos del extranjero 25,000. ¿Y a dónde se exporta, básicamente? Estados Unidos es un cliente muy importante de nuestro país, Canadá sin duda alguna. El Tratado de Libre Comercio pues, ha fortalecido la cadena y la integración. Y yo te diría que el 80% de nuestras exportaciones están en esa dirección. ¿Y no están amenazadas con aranceles las exportaciones? Fíjate que no creemos, la verdad es que la integración ha sido importante, el contenido local mexicano se ha comprobado en la mayor parte de nuestros productos y no vemos ahorita un impacto grande, no lo descartamos, por supuesto ha sido un tema muy volátil, pero tampoco lo vemos ahorita como uno de los principales temas, hablando de la zona de Norteamérica. Exactamente. ¿Y qué obras, José Carlos, tendrán que hacerse en Pemex para pues mejorar esta cadena productiva de la industria química? Mira, pues son importantes las obras que hay que hacer. Sin duda alguna hay que trabajar en la eficiencia de las refinerías, que de ahí parte pues todos los productos que después se manufacturan para hacer materias primas de nuestra industria. Y sin duda alguna de los complejos petroquímicos que tienen Pajaritos, Cangrejera, todos esos complejos requieren algunas áreas de mantenimiento, de mejora. Y por supuesto, pues que en la medida en la que tengan un mejor desempeño, pues nos van a dar más materias primas. Pero pensamos, digo, a lo mejor tratando de ser un poco más específico en cifras, hicimos un estudio con una consultoría importante aquí en México para tratar de determinar y pensamos que a lo largo de los próximos 10 o 15 años habría que invertir en el orden de 40,000 millones de dólares para poder tener ese suministro y mejorar la manufactura mexicana de petroquímicos. Pues te queremos agradecer esta entrevista, José Carlos Pons, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química. Les agradezco mucho y creo que el mensaje que quisiera que se quede de tu auditorio es que estamos listos para trabajar en conjunto con el gobierno pues desarrollar este Plan México que es muy importante y fundamental para la viabilidad de nuestra industria. Desde luego que sí. Muchas gracias.